Saludos. En un día como hoy de 1632 nace un personaje que puso la filosofía en términos entendibles, hasta le mezcló política. Se trata de John Locke, quien nació en la población de Renton del condado de Somerset en Gran Bretaña. Su padre, un abogado de poco prestigio, y su madre, hija de un curtidor. Al poco tiempo de nacer se trasladaron a Pensford, en el condado de Bristol, por conocer su padre a un parlamentario que allí le ayudó a instalarse. En 1642, cuando Locke contaba 10 años, estalló la Primera Guerra Civil al enfrentarse los realistas a la cabeza de Carlos I y el Parlamento. Entonces, el parlamentario Alexander Popham fue hecho coronel y nombró al padre de Locke capitán del regimiento local, y salieron a pelear. A duras penas hicieron 2 escaramuzas. En la segunda salieron completamente derrotados. Les tocó devolverse a la ciudad con la suerte de salir ilesos. Carlos I perdió la guerra y se constituyó en el primer rey en ser decapitado. Los parlamentarios, con Oliver Cromwell a la cabeza, se hicieron al poder. Popham le pudo encontrar trabajo al padre de Locke como funcionario del alcantarillado de la ciudad, pero lo más importante es que le consiguió un cupo en la escuela de Westminster en Londres a John, lo que fue fundamental para su vida. Su director, quien paradójicamente era realista y dado a educar a base de latigazos, se encargó de la educación de John. Su naturaleza enfermiza, él era asmático, hizo que éste se dedicara con juicio a estudiar para evitar los castigos. Sin embargo, apenas a los 20 años pudo salir, para inscribirse en la institución que quedaba al lado, el Christ's College de Oxford. Allí le tocó dedicarse a Aristóteles, la escolástica, la lógica, la metafísica. Cuando llegó Wilkins, el cuñado de Cromwell, con sus experimentos químicos, fue un gran alivio para Locke. Y más adelante, Richard Lower le incitó a que estudiara medicina y se dedicó a leer los últimos avances, como por ejemplo los de circulación de William Harvey. Su padre muere dejándole una modesta finca y algunas casitas que le proporcionaban unos ingresos modestos pero suficientes para vivir. Graduado en Oxford, lo nombran preceptor, se dedica a escribir largas cartas amorosas a las muchachas de la comunidad, pero nunca pasó de ahí. También se dedica a estudiar, a leer. Inicia con Descartes, con el que estuvo de acuerdo en derrocar a Aristóteles y al escolasticismo, pero no en su método racional de descubrir la verdad del mundo. También leyó al matemático y filósofo Gassendi, quien entre otras cosas era uno de los críticos de Descartes. Decía que el conocimiento se basa en la percepción sensorial, concepto que Locke toma como suyo. Del Leviatán de Hobbes, en principio estuvo de acuerdo con el concepto de que el hombre necesita vivir en comunidad, pero que debía ser regido por una autoridad que debía tener el poder absoluto y arbitrario sobre los actos ordinarios del pueblo. Profesor en el Christ Church, comienza a profundizar en el estudio de la filosofía política. En 1663 escribió un artículo que no publicó inmediatamente, titulado La ley de la naturaleza, donde combina audazmente filosofía y política. En él sugiere que el elemento primordial de todo problema político es la naturaleza del ser humano. Para comprenderla, hay que descubrir cómo llega al conocimiento del mundo en que habita. En 1665 consigue un puesto como secretario de un comité diplomático en Brandenburgo, en el que dura pocos meses. Regresa a Oxford y allí escribe la Carta a la Tolerancia, en la que defiende la libertad de cultos. Dice que no se debe obligar a nadie a practicar otros cultos y que si se siguen sus normas seremos moralmente adecuados y libres. Muy sabiamente tampoco la publica en ese momento. Conoce a Lord Ashley, con quien simpatiza rápidamente. Él le hace su médico personal, ayuda en el parto a la esposa, le trata un absceso hepático, le sirve de consejero, le ayudó a arreglar el matrimonio de su hijo en forma favorable. Lord Ashley en 1672 es nombrado Lord Canciller, y con ello nombra a Locke como secretario del Consejo de Comercio y Plantación. En esos momentos también redacta la Constitución de la colonia de la Carolina.
en Estados Unidos. Más adelante sus ideas políticas servirán de base a la lucha por la independencia de los Estados Unidos y van a ser incorporadas a su constitución, la misma constitución de Gran Bretaña, incluso brevemente en la constitución francesa. A raíz de discutir sobre sus ideas filosóficas, decide poner esas ideas en forma coherente y comienza la redacción de su magna obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, labor que le va a ocupar los siguientes 20 años. En 1675 su asma se agrava y decide viajar por 4 años a Francia. Empeora su condición física, se diagnostica que tiene tisis, por lo que se va al balneario de Montpellier. Allí no le sirvió de mucho, entre otras cosas, porque el diagnóstico no era el correcto. Regresa a Inglaterra en 1679, continúa escribiendo sus cartas amorosas. En 1682 conoce a una muchacha, Damaris Cudworth, con quien congenia rápidamente por ser ella muy inteligente, pero solo mantiene una viva correspondencia. Su protector cae en desgracia y Locke huye a Holanda, donde pone a término su ensayo sobre el entendimiento humano. Con ello dio el siguiente paso que se necesitaba en la evolución de la filosofía.